Qué lindo es para nosotros esta noche volver a comunicarnos con ustedes, especialmente usted, querido oyente, amigo, que ya por varios meses ha estado escuchando estas prédicas. También a la bendita Iglesia Logos, a todos los miembros fieles que siempre nos sintonizan, reciban un fraternal saludo. El domingo por la mañana estuvimos recomendando de que es bueno que para estos temas que hemos iniciado con respecto a la serie Vivir en la presencia de Dios, especialmente los primeros 5, les recomendamos que lean el libro de Números, los capítulos 1, 2, 3 y 4, para que entiendan realmente el concepto general de las prédicas que estamos realizando. El día de hoy estaremos hablando en la presencia, caminando en la presencia de Dios. El tema de hoy es caminando en la presencia del Señor. Y para eso, vaya a Números capítulo 2. Y dijimos que la vez pasada que al acercarnos al libro de Números, de inmediato lo que resalta es la mente para la organización y orden. Organización y orden. En este orden, Moisés simplemente está siguiendo el ejemplo de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Y esto es lo que percibimos en el capítulo 2 del libro de Números. Y orden y organización especialmente para vivir en la presencia de Dios. En este capítulo observamos, querido amigo y bendita iglesia, que no basta con que todos tengan un lugar para armar su tienda en el campamento, sino más bien que todos estén en el lugar correcto, el lugar que Dios le asignó. Es decir, que Dios siempre asigna a sus hijos un lugar donde deben estar. Especialmente tiene que ver con vivir alrededor de la presencia de Dios. El lugar correcto para vivir es la presencia de Dios. Y en este capítulo encontramos algunas nociones importantes para vivir alrededor de su presencia. Noción número 1, acampar alrededor de la presencia de Dios. Números capítulo 2, versículo 1 y 2. El texto dice: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Esto tiene 4 elementos muy, pero muy importantes para nuestra vida espiritual. 1, acampar alrededor comunica identidad. Al estar alrededor de la presencia del Señor, hay identidad para nosotros. No somos cualquier cosa. La presencia de Dios debía estar en el centro de todo lo que hiciera. Esto era parte del pacto de Dios que hizo con Israel cuando dijo: yo seré tu Dios
y serás mi pueblo. Somos pueblo de Dios. Esta promesa era mucho más importante para Moisés que la tierra prometida. Quería la presencia de Dios con ellos más que cualquier otra cosa en todo el mundo. 2. Acampar alrededor implica centralidad. El pueblo de Dios no es un Dios desorganizado, como vimos en el capítulo anterior, sino que es un pueblo, un grupo centrado en una necesidad, centrado en una identidad que se mantiene unido alrededor de un centro común. O sea, el pueblo no son personas desorganizadas haciendo lo que se le da la gana. No, es un pueblo centrado en Dios. Es un pueblo centrado en la predicación de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad, en su palabra y en nuestro deseo de un lugar celestial. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es el deseo y deleite de cada creyente. 3. Acampar alrededor hay intimidad. Y realmente de esto se trata, estar en la presencia del Señor. El texto dice alrededor del tabernáculo de reunión. La adoración, querido amigo, bendita iglesia, es tan importante para nuestro corazón y para nuestra alma. La adoración no es un ejercicio de calentamiento que hacemos antes del sermón. Hay gente que cree que solo se debe adorar a Dios antes del sermón. No, la adoración es una reorientación al centro de todo, es un recordatorio de que Dios es el centro de todo lo que hacemos y somos. En la adoración apartamos nuestro corazón y lo dirigimos al verdadero centro, que es Dios mismo, y disfrutamos su presencia entre nosotros. 4. Acampar alrededor hay profundidad. Esa adoración, disfrutar de quién es Dios y su favor hacia nosotros. En Cristo debe haber, cuando adoramos, un propósito de adorarlo, de adoración de nuestra vida por encima de todas las cosas. Es lo único que nos distingue como verdadero pueblo de Dios. Cualquier otra cosa lo puede hacer otro grupo, lo puede hacer cualquier otra asociación, lo puede hacer cualquier otra organización, pero adorarlo solo su iglesia. Pero si la iglesia no adora, nadie más le dará la gloria a Dios que se merece. Por eso Moisés no quería la tierra prometida sin la presencia de Dios. Así debemos buscar nosotros a Dios, no por las bendiciones que recibimos. El cielo debe ser deseable para nosotros por su presencia y porque ahí seremos capaces de conocerlo tal como Él es. El tabernáculo de reunión, querido amigo, bendita iglesia, estaba en medio del campamento, porque Dios es el centro y debe ser el centro de nuestra devoción. Si usted quiere experimentar la presencia de Dios, Dios tiene que ser el centro de su vida. Noción 2, moverse alrededor de la presencia de Dios. La primera era
acampar alrededor de la presencia. La segunda es movernos alrededor de su presencia. La verdad expresada en el libro de Números es que el campamento de Israel debía de organizarse alrededor de su presencia. Pero también debemos de movernos alrededor de la presencia de Dios. Y esto es lo que ocupa la mayor parte del capítulo 2 de Números. Veamos todo lo que se está logrando aquí. Primero, se debe mover con una visión celestial. La gente es organizada por sus tribus en una forma cuadrada alrededor del tabernáculo. Las tribus, si usted observa y lee el capítulo 2, no son colocadas en círculo, en que cada posición es igualmente valiosa. No, sino más bien en un cuadrado, con 3 tribus a cada lado. Hay 3 tribus en el este, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 al norte. En la Biblia, el este siempre es adelante, la posición más importante. Luego viene el sur, el oeste y el norte. 2, se deben mover en una ubicación espiritual. Quien recibe la principal asignación en este momento es Judá. Esta es la tercera vez que se organizan las tribus en el libro de Números. El primero aparece en Números 1, 5 al 15. El segundo es durante este censo. El orden de la presencia es natural, con excepción que ahora Gad sube al tercer lugar, porque el pueblo se está organizando en 3 grupos para marchar. Si la iglesia, si el pueblo de Dios quiere avanzar y quiere marchar, tiene que organizarse. En el lado oeste, o mejor dicho, en el lado este, en la ubicación privilegiada, tenemos a Judá, Isaacar y Zabulón, que fueron el segundo trío en la lista del censo. En el sur tenemos a Rubén, Simeón y Gad, el primer trío. Al oeste tenemos a Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte tenemos a Adán, Aser y Neftalí. Notamos que la precedencia o la posición es natural en las cosas de Dios, no es decisiva. Para Dios la posición más importante es la espiritual. ¿Cómo está usted ubicado en Dios? ¿Cómo está usted posicionado en Dios? 3, se debe mover con convicción leal. Rubén, si usted lee sobre las tribus de Israel, Rubén nació primero, pero perdió su lugar como primogénito por un pecado sexual. Se acostó con la concubina de su padre, según Génesis 35-32. Por esa razón, cuando su padre Jacob bendijo a sus hijos al final de su vida, la bendición para Rubén fue una bendición mixta. Simeón y Leví, que normalmente habían sido los siguientes en la fila, también perdieron su posición a causa de un pecado. La bendición sobre Judá fue una verdadera bendición de Dios, asignándole el liderazgo y en última instancia el reinado. Si usted ve
esto es importante. En las cosas espirituales, hermanos, la posición y la bendición son importantes. Judá, de ahí viene el término judío, que más adelante también se convirtió en el reino de Judá. Entonces, ¿por qué? Por el concepto espiritual. Entre más cerca está uno de Dios, entre más vive uno cerca de la presencia de Dios, también así son las bendiciones. Noción 3. Mantenerse alrededor de la presencia de Dios. Primero, acampar alrededor de su presencia. Segundo, moverse alrededor de su presencia. Tercero, mantenerse alrededor de la presencia de Dios. Números capítulo 1, 47 al 53 y capítulo 2, 17. La presencia de Dios, querido amigo y bendita iglesia, da estabilidad. Y aquí vemos por lo menos dos cosas muy importantes. ¿Y qué es lo que da estabilidad? Primero, la gracia de Dios. La vida de Judá, si usted la lee, ocupó, definitivamente, según lo estamos viendo, cuando se organizó el pueblo, ocupó el primer lugar. Pero Judá no siempre fue perfecto, no siempre vivió libre de culpa. Conspiró con sus hermanos para ponerle fin a la vida de José. Pero más adelante, cuando estaban en Egipto, se ofreció a tomar el castigo en lugar de su hermano menor. La vida de Judá nos enseña algo diferente. Nos muestra que el pecado siempre trae consecuencias. Siempre que uno peca, querido amigo y bendita iglesia, siempre hay consecuencias de ese pecado. Pero también nos enseña que la experiencia de la gracia de Dios trae mejores y duraderos resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado a veces trae maldiciones, trae problemas a la vida, pero más grande es su gracia. Por eso Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Esa es una verdad que usted tiene que hacer suya, querido amigo y bendita iglesia. Para hablar de la tribu de Leví, y lo haremos un poquito más adelante también, debemos observar que Jacob lo condenó junto a su hermano Simeón al ser esparcidos por todo Israel. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios se extravió y adoró al becerro de oro mientras estaba Moisés en el Sinaí, los levitas se unieron a Moisés para juzgar a los que se rebelaron contra Dios con el pecado de la idolatría. Todavía seguirían esparcidos entre Israel, porque esto es lo que dice el capítulo 2 de Números, pero su compromiso al servicio de guardar y proteger la santidad de Dios les valió el privilegio de acampar alrededor del tabernáculo. Era la tribu más cercana a la presencia de Dios. 2. La proximidad de Dios. Los hombres que pertenecían a la tribu de Leví, esto es importante que lo vayamos entendiendo porque vamos a ir enseñando y entendiendo realmente quién eran los levitas. Pero estos hombres que pertenecían a la tribu de Leví no debían
y no sirvieron como soldados de Israel, puesto que tenían responsabilidades en el tabernáculo de testimonio. Esto hay que notarlo, porque los levitas nunca fueron guerreros. Dios les dio otra función. Sus funciones estaban relacionadas al tabernáculo de reunión junto con el sacerdocio arónico y cuidar todos los utensilios del tabernáculo. Tenían que proteger, tenían que desmontar y llevar la tienda de reunión y acampar alrededor suyo como sus guardianes. ¿Quiénes eran los guardianes de la presencia de Dios? ¿Quiénes eran los guardianes del lugar de reunión de Dios? Los levitas. Tenían que proteger y llevar el tabernáculo de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir esto? Tenían cercanía física, tenían proximidad a Dios, eran una barrera protectora contra la irreverencia e indiferencia del pueblo. Porque usted más adelante se dará cuenta, o ya lo sabe, que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, un pueblo indiferente a las cosas de Dios. Pero los levitas, su posición simbolizaba que Dios estaba cerca de ellos. Y ese es el reto que yo le hago en esta noche. El reto para usted, amigo y bendita iglesia, es estar más cerca de Dios siempre. La posición privilegiada que debemos de buscar con todo nuestro corazón y anhelo es estar cerca de Dios. Y sabe una cosa, Él también quiere estar cerca de nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor Jesús, porque a través de este pasaje, este capítulo 2, hemos aprendido 3 cosas importantes. Primero, que nuestro deseo debe ser siempre acampar alrededor de tu presencia. Segundo, que debemos de movernos también siempre alrededor de tu presencia. Y tercero, mantenernos en tu presencia. Este tercer punto, Señor, es difícil y cuesta para cada cristiano, pero tú estás prometiendo en este pasaje que estás dispuesto y que tu deseo también es estar cerca de nosotros. Por eso te alabamos y te bendecimos en esta noche. Bendecimos a los amigos que nos oyeron, bendecimos a la iglesia Logos. Gracias, Padre, por tu palabra. Escuche el próximo tema de la serie y, le repito, lea el capítulo 1, 2, 3 y 4 para entender mejor estas prédicas. Que Dios le bendiga.